Tragá saliva ahora mismo. Ese gesto que acabas de hacer sin pensar, ese movimiento automático que repetís miles de veces por día, es algo que ningún otro animal puede hacer exactamente de la misma forma. Y no es porque seas más inteligente, es porque tu cuerpo, en algún momento de tu evolución, decidió correr un riesgo enorme a cambio de algo que valía más: poder hablar. Vas a escuchar 1000 veces que el lenguaje nació porque el cerebro humano se hizo más grande, más complejo, más inteligente. Esa idea suena bien y hasta parece de sentido común, pero esa explicación se queda corta, porque para hablar no alcanza con pensar palabras. Hace falta un cuerpo capaz de producirlas. Un tubo de aire, una caja de resonancia, músculos que se muevan con precisión milimétrica decenas de veces por segundo. Y ese cuerpo tuvo que cambiar de una forma que en cualquier otro animal sería considerada un defecto fatal. Acá está el primer dato que cambia todo. En la mayoría de los mamíferos, la laringe está ubicada arriba, cerca del paladar. Eso les permite respirar y tragar al mismo tiempo, sin ningún riesgo. Un perro puede beber agua mientras respira, sin ningún problema. Un caballo puede correr a toda velocidad mientras inhala y traga al mismo tiempo sin atragantarse nunca. Un humano adulto no puede hacer eso. En algún momento de nuestra historia evolutiva, la laringe humana descendió a una posición más baja en la garganta. Y ese movimiento de apenas unos centímetros abrió un espacio nuevo, un tubo más largo, capaz de moldear vocales y palabras de una forma que ningún otro primate puede igualar. Pero ese mismo espacio cruzó dos caminos que antes estaban completamente separados: el de respirar y el de tragar. Desde entonces, cada vez que comemos o bebemos, el cuerpo tiene que cerrar la vía del aire en una fracción de segundo, para que la comida no se vaya por el camino equivocado. Si ese cierre falla, aunque sea por un instante, nos atragantamos. Ningún otro primate vive con ese riesgo todos los días, comida tras comida, durante toda su vida. Nosotros sí, y lo aceptamos sin pensarlo, porque a cambio obtuvimos algo que ningún otro animal tiene. Y lo más extraño es que no hace falta mirar fósiles para ver esta historia en acción. Está pasando, ahora mismo, en cualquier bebé que esté naciendo en este momento. Cuando un bebé humano nace, su laringe todavía está en la posición animal, arriba, cerca del paladar, casi como la de cualquier otro mamífero recién nacido. Por eso puede tomar leche y respirar al mismo tiempo, sin atragantarse, durante los primeros meses de vida. Es una ventaja enorme para un recién nacido que todavía no controla casi nada de su propio cuerpo. Pero entre los 3 y los 5 meses de vida, esa laringe empieza a descender lentamente, milímetro a milímetro. Y justo en esa ventana de tiempo, el bebé empieza a producir los primeros sonidos que se parecen al habla, los famosos arrullos y balbuceos. No es casualidad que coincidan. Cada bebé humano repite en su propio cuerpo y en pocos meses la misma transición que le costó a nuestra especie millones de años de evolución. Es como ver en miniatura el momento exacto en el que el lenguaje se volvió posible. Y nadie te lo contó nunca de esta manera, aunque lo tuviste literalmente frente a tus ojos si alguna vez viste crecer a un bebé. Seguramente escuchaste hablar del gen del lenguaje, un gen llamado FOXP2, que, según muchos videos y artículos, fue la pieza clave que nos hizo hablar, casi como si fuera un interruptor que un día se prendió. Pero la historia real es mucho más interesante y mucho menos exclusiva de lo que parece. Ese mismo gen existe en ratones, en murciélagos, en peces, en pájaros cantores. En ratones está relacionado con sus vocalizaciones. En pájaros está directamente conectado con la capacidad de aprender y reproducir canto. FOXP2 no apareció de la nada para crear el lenguaje humano de un día para el otro. Es un gen muy antiguo, presente en animales completamente distintos a nosotros, que el cuerpo humano terminó usando para una función nueva. No es el botón que encendió el lenguaje. Es una pieza vieja, reciclada, puesta a trabajar en un sistema completamente distinto al que tenía originalmente. La evolución no inventa todo desde cero, reutiliza lo que ya tiene, y a veces el resultado es algo tan complejo como el lenguaje humano.
Pero acá viene el giro que complica todo y que durante mucho tiempo desconcertó a los científicos. Cuando los investigadores lograron secuenciar ADN de neandertales, encontraron algo que no esperaban. Los neandertales tenían exactamente la misma versión humana de ese gen. Las mismas variantes específicas que, en nuestra especie, están asociadas a la capacidad de hablar. Esto significa que esa versión del gen no apareció hace 100.000 o 200.000 años, como se pensaba al principio, basándose solo en comparaciones genéticas entre humanos vivos. Tuvo que existir mucho antes, en un ancestro común que compartimos con los neandertales, hace 300 o 400.000 años. El interruptor genético del lenguaje, si es que existe algo parecido a eso, se prendió mucho antes de lo que cualquier libro de texto te contó. Y eso abre una pregunta incómoda. Si los neandertales tenían el mismo gen que nosotros, ¿hablaban también? Durante años hubo otra pieza que parecía confirmar todo esto y que generó titulares enteros. Un huesito en forma de U, llamado hioides, que sostiene la base de la lengua y es clave para mover la laringe al hablar. Es tan frágil que casi nunca se conserva en los fósiles, porque no está unido directamente a ningún otro hueso. Cuando se encontró un hioides neandertal en Quevara, Israel, con una forma casi idéntica a la nuestra, muchos investigadores dijeron que eso probaba, de una vez por todas, que los neandertales podían hablar como nosotros. Fue una noticia enorme en su momento. Pero después llegó el dato incómodo que pocos documentales mencionan. La forma del hioides no está tan conectada con la forma del tracto vocal como se creía originalmente. Y el ejemplo que lo demostró fue casi cómico. El hioides de un cerdo es casi idéntico al de un humano, en forma y proporciones. Si la forma de ese hueso fuera prueba suficiente de capacidad de lenguaje, tendríamos que aceptar que los cerdos también podrían, en teoría, hablar. Así que esa prueba, la que parecía tan sólida y definitiva, se quedó sin piso por completo. Y si ni el gen ni el hueso alcanzan por sí solos para explicar el origen del lenguaje, ¿dónde hay que buscar entonces? Algunos investigadores creen que la respuesta no empieza en la garganta. Empieza en las manos. Existe una teoría seria que propone que los primeros mensajes humanos no fueron sonidos, sino gestos. Movimientos de las manos y de la boca combinados, mucho antes de que existiera el habla tal como la conocemos hoy. Y hay algo en el cerebro que respalda esta idea de una forma sorprendente. En primates se identificaron neuronas que se activan tanto cuando el animal agarra algo con la mano como cuando hace un movimiento con la boca. Es como si en el cerebro el gesto manual y la articulación oral estuvieran conectados desde mucho antes de que existiera una sola palabra hablada. Pénsalo así. Cuando hablamos, casi todos movemos las manos sin darnos cuenta, como si todavía quedara un rastro de ese sistema original. El lenguaje hablado pudo haber empezado literalmente como un gesto que en algún momento encontró una voz para acompañarlo. Pero supongamos por un momento que el cuerpo ya estaba listo. Laringe descendida. Gen FOXP2 en su lugar. Conexión entre manos y boca funcionando. ¿Alcanzaba eso para que apareciera el lenguaje tal como lo conocemos? La respuesta, para muchos investigadores, es no. Porque tener el hardware listo no significa que el software aparezca automáticamente. Hace falta algo más. Un motivo, una presión que empuje a usar esa capacidad de forma sistemática. Y ese motivo, según una de las teorías más discutidas, no fue la caza, ni la guerra, ni el miedo a los depredadores. Fue el chisme. Así como lo escuchas. La idea es que a medida que los grupos humanos crecían, se volvía imposible mantener relaciones de confianza solo observando directamente a cada persona, como hacen otros primates. Necesitabas saber quién era confiable, quién hacía trampa, quién ayudaba y quién no, sin tener que verlo con tus propios ojos todo el tiempo. Y la única forma de obtener esa información era contártela entre ustedes. El lenguaje, bajo esta idea, no nació primero para describir el mundo físico, los animales o el clima. Nació en gran parte para hablar de otras personas, para construir reputación, alianzas y desconfianza a una escala que ningún otro animal necesita manejar.
Cada vez que comentás algo sobre alguien que conoces, sin saberlo, estás usando una de las funciones más antiguas y más poderosas del lenguaje humano. Antes de seguir, contanos en los comentarios, ¿qué idioma hablas? ¿Y de qué país nos estás mirando? Nos encanta leer de dónde viene cada persona que ve estos videos. Ahora, volvamos a ese gesto del principio, tragar saliva. La próxima vez que lo hagas, vas a estar repitiendo un movimiento que tu cuerpo aceptó arriesgar hace cientos de miles de años para poder hacer algo que ningún otro animal puede hacer: ponerle sonido a una idea que está pasando por tu cabeza. Cada palabra que dijiste hoy pasó por ese mismo cruce de caminos en tu garganta. Ese mismo punto donde el aire y la comida comparten el paso. Cada conversación que tuviste, cada chiste, cada te quiero, dependió de un diseño que en cualquier otro animal sería considerado un error de fabricación. Y sin embargo, ahí está, funcionando, en cada persona que conoces, todos los días, sin que nadie le preste atención. Tal vez la pregunta no es ¿por qué el cuerpo humano acepta correr ese riesgo? Tal vez la pregunta es ¿qué otras cosas haces todos los días, sin pensarlas ni un segundo, que también esconden en algún lugar de tu cuerpo o de tu forma de hablar una historia de millones de años? Si te quedaste pensando en esto, te van a gustar los otros videos de este canal sobre cómo tus ancestros resolvieron problemas que hoy parecen imposibles. Leemos todos los comentarios, así que contanos qué fue lo que más te sorprendió de este video. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.